En One Piece existen varias facciones súper interesantes que poco a poco irán ganando cada vez más protagonismo en lo que nos resta de historia. Esto porque recordemos que la misma ya entró en su recta final, y eventualmente concluirá con una gran batalla en donde veremos luchar a los personajes más poderosos de la actualidad. Pero, ¿cuáles son estos? En esta oportunidad les traigo un video en donde les hablaré del personaje más poderoso de cada facción de One Piece a día de hoy, y les explicaré las razones del por qué ocupan esos lugares. Así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Bien, empecemos por una de las facciones que más foco ha recibido en los últimos dos arcos, el Ejército Revolucionario. Esta se dedica a confrontar al gobierno mundial haciendo que muchos países y reinos que se han visto perjudicados por sus malas gestiones se rebelen ante esa gran institución, ayudándoles en el proceso. También liberan países de tiranías que les perjudican internamente. A día de hoy existen varios personajes afiliados a este bando que son bastante poderosos como Sabo. Sin embargo, no creo que a nadie le quede la más mínima duda de que es Monkey D. Dragon el personaje más poderoso que existe en el Ejército Revolucionario. Esto por un par de razones. La primera de ellas es que pertenece al linaje de los Monkey, ya que es padre de Luffy e hijo de Garp, y esto por regla de 3 debería de hacer que Dragon sea un personaje semejante en cuanto al poder de ambos, y como ya podemos hacernos una idea, tanto el protagonista de la historia como el héroe de la marina han escalado sumamente alto en los niveles de poder de One Piece. Dicho lo cual, este punto se reafirma con la reciente revelación de que Dragon en el pasado formó parte de la marina, y con esto se nos da a entender que este tipo sí que recibió entrenamiento físico. Vamos, que no es que es solo un tipo que se queda sentado en los escritorios. Por otro lado, el otro punto que demuestra que Dragon es extremadamente poderoso se basa en la mera lógica de los shonen de peleas. En ella existe una regla que casi siempre se cumple, y esa es la de que mientras más el autor se guarde un personaje evitando que entre en combate, más poderoso este llegará a ser. Evidentemente de esto depende que dicho personaje tenga una relevancia en la historia, y ese justamente es el caso de Dragon. ¿No les parece extraño que luego de más de 1100 capítulos aún no le hayamos visto pelear? Esto seguramente se deba a que tiene un poder tan grande que sería perjudicial para la narrativa de la propia obra que se demuestre en su totalidad, o al menos de momento. De hecho, más adelante veremos otro caso en el que también ocurre esto mismo. Y habiendo dicho esto, también es una realidad que de momento no sabemos en qué consiste el estilo de pelea de Dragon, ni tampoco cuáles son sus habilidades, pero yo pondría la mano en el fuego perfectamente al afirmar que este es indiscutiblemente el integrante del Ejército Revolucionario más poderoso. Que me parta un rayo, pues, si eso no es verdad. Naguará, bueno, cayó el rayo aquí. Pero ahora pasemos a la Marina. Esta institución es, por definirla de alguna manera, el brazo ejecutor de la justicia del gobierno mundial, ya que se encarga de defender los intereses tanto de Mary Joyce como también de proteger a los reinos afiliados a este lugar. Históricamente hemos tenido a personajes sumamente poderosos que han pertenecido a esta organización, como el actual comandante en jefe del gobierno mundial, Kong, quien fue antiguo almirante de flota, Sengoku, que también ocupó ese puesto, o incluso el propio Monkey D. Garp, pero todos ellos actualmente son viejas leyendas que están lejos de estar en su prime, cosa contraria al personaje del que hablaremos, Akainu, el actual almirante de flota. Este tipo sin duda alguna es el marín más poderoso de la actualidad, cosa que se refleja en el hecho de que ocupe el puesto más alto de la organización. Pero más allá de eso, existen varias razones por las cuales afirmo esta vaina. Una de ellas es que posee una de las frutas más destructivas de todas, cosa que de hecho expliqué en mi video de los 10 ataques más destructivos de todo One Piece. Échenle un ojo en un rato por si les interesa, pero en resumen, la fruta del magma es especialmente destructiva por el hecho de que dicha sustancia se mantiene a temperaturas extremas que prácticamente queman todo a su paso. Si se usa demasiado, se modifica el terreno de combate en uno en donde para cualquiera sería extremadamente difícil pelear, por no decir que al mínimo contacto con el magma genera daños graves. Pero bueno, más allá de esto, Akainu tiene una fuerza de voluntad increíble, la cual reflejó Oda al responder una pregunta referente al personaje. Ahí se comentó que si Akainu fuera el protagonista de One Piece, la obra habría acabado en un año. Y claro, todos sabemos lo importante que es la voluntad en esta historia, pero bueno, por otro lado tenemos el caso de que actualmente Oda decidió otorgarle una recompensa de 5.000 millones de berries por su cabeza ofrecida por la Cross Guild, siendo esta la tercera recompensa más alta vista hasta ahora, solo por detrás de la de Roger y la de Shirohige. Con esto, indirectamente Oda nos lo coloca en una posición sumamente alta, y si bien es cierto que el valor de las recompensas involucran más factores que el nivel de poder, no nos hagamos tampoco los loquitos. Todos sabemos la connotación que tiene el hecho de que Oda le dé una recompensa tan alta a este personaje. Ahora, si nos vamos a lo demostrado, Akainu fue el MVP de Marineford, prácticamente fue quien más daño le hizo a Shirohige. Por otro lado, estuvo 10 días enteros peleando contra Kusan y le ganó, y de momento, al igual que ocurre con el puesto anterior, no se nos ha demostrado todo su poder. Por todo esto, es el marín más poderoso de la actualidad. Mismo, arrodíllate ante mí, la autoridad rapa tu madre. ¿Con quién que tú crees que tú estás hablando? La maldita ley. La ley soy yo, la maldita ley soy yo. Cuando tú buscas la ley en Google, aparezco yo.
Y ahora nos vamos un poco más arriba en las escalas jerárquicas, puesto que hablaremos del gobierno mundial. Sin embargo, como esta organización apunta a ser desglosada más adelante en la historia, la dividiremos en varias partes para que así nos quede un video un poco más interesante. Es decir, primero hablaremos del personaje más poderoso de los agentes del gobierno mundial, luego de los miembros del Gorosei y más adelante también de los caballeros divinos. Ya que si no lo hacemos así, entonces solamente les diré que Imu es el más fuerte de la facción y listo, chao. Pero creo que nadie quiere eso, así que bueno, abramos esto con los agentes del gobierno mundial. Entre ellos hemos visto a personajes como Rob Lucci o como Guernica, ya saben, el tipo que se metió entre la pelea y Luffy Kaido, por si no se acuerdan. Sin embargo, por encima de todos estos agentes del Cypher Pol se encuentra el líder de todas estas divisiones, y ese no es otro que el anteriormente mencionado comandante en jefe Kong. De momento no tenemos casi nada de información de este tipo, sin embargo, en su momento se nos indicó que, en la época de Roger, él era el almirante de flota de la marina, y aplicando la regla de 3, si los otros dos tipos que sabemos que ocuparon ese puesto son Sengoku y Akainu, dos personajes extremadamente poderosos, tiene mucho sentido que pensemos que Kong también lo es. Dicho lo cual, si asumimos que esto es así y que Kong tuvo en su momento un nivel de poder de Yonkou, por poner un ejemplo, esto realmente no implica que en la actualidad se mantenga en esa escala, ya que los años no pasan en vano, y prueba de que esto es así es que el propio Garp lo comentó luego de ver cómo su Galaxy Impact había disminuido su potencia, y esto afecta muchísimo más a Kong, puesto que él es mucho más mayor que el propio Garp. Debido a esto, el poder actual del comandante en jefe no debería estar cerca del que tuvo en su época Prime, pero a pesar de ello, considero que aún así podría ser más poderoso que agentes del gobierno como Lucci. De momento no sabemos qué tipo de poderes tiene Kong, ni cuál es su estilo de pelea, pero estaría genial verle demostrarlos durante la guerra final, así que mi apuesta por el personaje más poderoso de los agentes del gobierno está en Kong. Pero antes de continuar, por aquí les estaré dejando un video que hice en donde les hablé de las posibles peleas finales de cada Mugiwara en la guerra final. Échenle un ojo, que seguro que les gustará. Pero sigamos subiendo en las escalas jerárquicas del gobierno, así que nos iremos al grupo de los caballeros divinos. Esta subdivisión del gobierno mundial se nos fue introducida al final del arco del país de Wano, razón por la cual seguramente no mucha gente sea consciente de su existencia. Sin embargo, la misma apunta a tener una importancia bastante grande de cara a lo que se nos resta de historia. De hecho, cada vez toma mucha más participación en la obra. En un principio esta era liderada por Figarland Garling, sin embargo, tras el final del arco de Egghead pasaron cosas y este tuvo que dejarla, cosa que explicaré un poco más adelante a mayor profundidad. Pero bueno, este era el único miembro del grupo del cual teníamos una apariencia y nombre confirmado. El resto siguen siendo incógnitas, o al menos relativamente, puesto que a través de las siluetas que se nos mostraron cuando Monkey D. Dragon nos los mencionó, se dejó ver que uno de ellos guardaba mucho parecido con Shanks el pelirrojo. Esto dio pie a que se generaran varias teorías referentes a si Shanks era un caballero divino, o si tenía un gemelo malvado, que sí que lo era. Pero bueno, a día de hoy esta hipótesis ha tomado mucho más fuerza, ya que Oda ha decidido reintegrar a esa silueta específica en paneles claves del manga, como en el de los personajes que actualmente están presentes en la lucha por el One Piece, codeándose con pesos pesados de la trama como Luffy, Barba Negra o incluso hasta el mismísimo Imu. Dicho lo cual, llamemos a este personaje incógnito muy parecido a Shanks como, no sé, Danks, el caballero divino, el cual a mi parecer es el miembro más poderoso de esta subdivisión del gobierno mundial en la actualidad, y me baso en dos factores clave para determinarlo. El primero es el evidente vínculo que posee con el Yonkou pelirrojo, cosa que tendría que traducirse en poder, ya que recordemos que los caballeros divinos fueron introducidos en la trama para fortalecer las filas del gobierno mundial en cuanto a poder respecta. Y por otro lado, el siguiente factor es la relevancia que el propio Oda le está dando a Danks, ya sea porque será quien lidere el conflicto entre su grupo y el ejército revolucionario, o porque también se involucra en la carrera por encontrar el One Piece. La magnitud de su poder de momento es desconocida, al igual que su identidad. Sin embargo, no me extrañaría que él tenga el nivel de poder de un emperador del mar, así que se queda con el puesto del personaje más fuerte de los caballeros divinos. ¡Hijo de puta castigo divino! ¡Meteme en esta hijo de puta posilga! ¡No joda, no sé qué mondá estaré pagando! Y como les dije previamente, el anterior líder de los caballeros divinos era Figarland Garling. Sin embargo, esto dejó de ser así en el momento en el que Imu decidió desinstalar a Saturn del Gorosei, y de la vida en general también, y el señor con cabeza de luna pasó a ocupar el puesto que dejó vacante, siendo él ahora el dios guerrero de la ciencia. Esto me sirve para hablar del Gorosei en general. Este grupo de personajes apuntaba a ser extremadamente poderoso previo al arco de Egghead, y para reflejarlo durante el mismo, Oda decidió demostrar la regeneración absurda que todos ellos tenían
sobrevivían al daño recibido. Prácticamente se reconstruían enteramente sus cuerpos luego de que se los destruyeran, volviéndose prácticamente invencibles en ese conflicto. No obstante, a pesar de esto, sus intervenciones en la Isla del Futuro dejaron mucho que desear por lo poco eficientes que fueron en combate, ya que suena loco, pero es que, a pesar de su poder tan grande, no lograron hacerle ni un rasguño a ninguno de los miembros del conjunto protagónico, y todos ellos lucharon directa o indirectamente en su contra, demostrando así que si bien es cierto que tienen mucha regeneración, sus capacidades ofensivas no son ni de chiste tan altas en cuanto a poder bruto respecta con esa capacidad. Pero bueno, en síntesis, el Gorosei era un chiste que nadie se tomaría en serio luego de lo visto en Egghead, y creo que Oda fue plenamente consciente de ello, razón por la cual supongo que tomó la decisión de hacer que Imu se liquidara a uno y que posteriormente le sustituyera con Garling, personaje que había sido introducido hace no mucho y que, por el vínculo que tiene con Shanks, ya que recordemos que el pelirrojo también es un Figarland, apunta también a ser bastante poderoso. De hecho, este participó en el incidente de God Valley, así que sustentos hay de sobra para justificar dichas capacidades. Por todo esto, considero que actualmente Garling debería ser el miembro del Gorosei más poderoso, ya que es el único que no ha sido quemado por la propia trama, y que al igual que sucede con Dragon, su fuerza aún está pendiente por ser demostrada, que de hecho el Garling base que conocemos ya tendría que ser sumamente poderoso, pero es que ahora que es un Gorosei lo debería ser más, ya que en teoría es Imu quien le otorga los poderes de regeneración y posiblemente esas formas monstruosas, así que el Garling que veremos en el futuro pelear estará en su estado Prime. Pero de momento dejemos de lado el bando del gobierno, ya que nos toca irnos a la facción de los piratas, la cual no es una facción como tal porque no está unificada en un bando como conjunto, más bien cada tripulación va por su cuenta, pero ustedes me entienden. ¿Cuál es el pirata más poderoso de la actualidad? Para mí está clarísimo, probablemente muchas personas pensarán que es Luffy por aquello de que tiene los poderes de la quinta marcha y todas esas cuestiones, otros creerán que es Barba Negra porque es el villano a derrotar de esta facción. Sin embargo, mi apuesta va por Shanks el pelirrojo, y aunque de momento no ha demostrado todo su poder más allá del Kamusari que le metió a Kid, según el propio Oda, este comentó que dicha habilidad solamente ha sido usada por Roger y por él, dándonos a entender que es una técnica muy difícil de replicar. A través de esta declaración, Oda nos está dando a entender que Shanks ha sido el pirata más cercano al nivel de Goldie Roger de todas las generaciones posteriores a la suya, cosa que encuentro sumamente lógica ya que fue su aprendiz. Si hay alguien que ha tenido las chances de igualarle o incluso superarle, es él, puesto que se crió en su barco aprendiéndolo todo. Es normal que haya alcanzado semejante escala con tan solo casi 40 años, y ojo, a pesar de que yo piense que Shanks logró superar a Roger en cuanto a poder respecta, eso no implica que se mantenga de forma permanente como el pirata más poderoso de la actualidad, ya que recordemos que Shanks eventualmente será superado por Luffy y posiblemente también por el propio Barba Negra. Esto lo digo porque probablemente le quede muy poco siendo de utilidad en la trama. En cambio, en el caso de los otros dos emperadores, ellos seguirán en ascenso. Pero bueno, de momento Shanks es a mi parecer el pirata más poderoso de todo One Piece. Amarita, muchacho. ¿Para dónde tú crees que tú vas? Tengo que llegar a la casa a pintar a Yoru de negro. Pero ¿cómo así? Tú no eras de que el mejor Tengo espadachín. que llegar a la casa a ver el Señor de los Cielos. Tú no ves el Señor de los Cielos. Yo escuché que tú dijiste que tú ibas a pintar a Yoru de negro. Es nada del Señor de los Cielos. Mal, vi. Tú no estás viendo esa vaina. Tú lo que no quieres pelear con Shan y te está embalando. Eso es lo que es. ¿Qué Shan? Y Shan del diablo. Shan lo que... Pero continúa, Yo me voy para mi casa. Y antes de seguir les dejaré por aquí un video en donde hablé de los personajes más vendehumo de One Piece. Viéndolo me apoyan un montón. Y para finalizar no puedo no mencionar a Imu, quien como ya les dije antes es el personaje más poderoso del gobierno mundial e incluso del propio mundo en general por ser de momento el enemigo final de la historia. Actualmente la mayoría de sus poderes son desconocidos, sin embargo tenemos pistas de los mismos bastante interesantes. La primera de ellas es que puede hacerse inmune a los ataques elementales, ya que fue capaz de engullir un Hiken de Sabo cuando este le vio en el castillo de Pangea. También puede generar flechas teledirigidas que atraviesan a sus enemigos causándoles graves daños, como vimos que lo hizo con Cobra en aquella misma situación. Y por último también tenemos la posible inmortalidad, la cual justificaría que se haya mantenido con vida desde el siglo vacío, y que también podría otorgar a los miembros del Gorosei, puesto que recordemos que estos no envejecen con el pasar de los años. Por todas estas razones, Imu es indiscutiblemente un personaje extremadamente poderoso, y por mera narrativa es de momento el más poderoso de la actualidad. Tiene cara de boludo, pero así como lo ven, se clava 5 pajas por día. Y bueno gente, estos fueron todos los personajes más poderosos de cada facción. Déjenme en los comentarios cuáles creen ustedes que son los que ocupan dichos lugares. Yo por mi parte les dejaré por aquí un video que hice en donde les explico todo lo referente al posible hermano gemelo de Shanks. Y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.